Bueno, Señor, yo te quiero dar gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque a pesar de que no podemos salir, Señor, nos permites tener estas tecnologías, Padre, para poder congregarnos, Señor, para poder estudiar tu palabra. Sabemos de que son tiempos difíciles, son tiempos en que tu palabra está siendo restringida por los hombres, pero tu palabra no se detiene, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo se mueva aquí, en esta reunión, en cada uno de los hogares que está aquí, Señor. Te pido que nos guíes en este tiempo, que me puedas utilizar a mí, Señor, como un instrumento de tu obra, Señor, que cada una de las palabras que salgan de mi boca no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor, que yo no sea un estorbo para la obra que quieres hacer, Señor. También oro por cada una de las personas que están aquí, Señor, por sus corazones. Oro, Padre, para que la palabra sea sembrada en cada uno de ellos y pueda dar fruto, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, como les decía, vamos a estar en el Evangelio de Juan. Van a ser muchas semanas, diría yo. Y ahí está el reto. En este Evangelio. Entonces, como les decía, si los que tengan sus Biblias a la mano, también pueden utilizar la aplicación de YouVersion. Vamos a estar en los primeros 28 versículos. Vamos a estar en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 28. Es lo que tendremos esta noche. Entonces, antes de iniciar, quiero darles como una pequeña introducción, unos pequeños datos acerca del Evangelio de Juan. El primer dato que les puedo dar es que este fue el último evangelio en ser escrito. Aproximadamente se dice que fue escrito en el año 85 al 96 después de Cristo. También se dice, o por la tradición se asume de que Juan, el discípulo, el hijo de Zebedeo, fue el que escribió este evangelio. Y muchas personas han dicho de que este evangelio es uno de los evangelios más fáciles de entender. De hecho, hay una frase que dice, las historias del Evangelio de Juan son tan simples que incluso un niño las amará, pero sus declaraciones son tan profundas que ningún filósofo puede desentrañarlas. Y les digo que leyendo los primeros 5 versículos podemos ver cómo se hace realidad esa parte. Y también quiero decirles a los que tengan sus Biblias que por favor me acompañen un momento a Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31. Bueno, no sé si ya están en los que tengan Biblia, ya están allí, pero entonces quiero leerles ese versículo. Ese versículo dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que en ese versículo podemos ver cómo se resume el Evangelio de Juan, o más bien, cuál es el objetivo del Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan no tiene ninguna otra intención. La única intención del Evangelio de Juan es que cuando lo leamos, creamos que Jesús es el Cristo y que podamos tener vida a través de Jesús. Y ese va a ser nuestro objetivo durante estas semanas. Pedirle al Señor que podamos entender el Evangelio, que podamos crecer en el Evangelio, pero sobre todo que podamos conocer a Jesús, que podamos tener a Jesús dentro de nosotros y sobre todo y más importante, que nosotros estemos en Él. Y al estar en Él lo podamos conocer y de esa forma tener vida. Pero, ¿vida se preguntarán todos ustedes? ¿Qué clase de vida? Porque muchas iglesias hablan acerca de vida o incluso la sociedad, una vida próspera, una vida de lujos. ¿De qué clase de vida está hablando en realidad Juan el apóstol al haber escrito esto? Y eso lo vamos a ir descubriendo más adelante. Pero entonces empecemos. Entonces voy a leer los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, vemos la primera parte de este evangelio, y como les decía, ya podemos ver las declaraciones profundas que un filósofo ni siquiera puede entender. Y es que en realidad ni siquiera nosotros podemos entenderla. ¿Por qué? Porque hay frases como el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Entonces, es como decir, un momento, el verbo es Dios, o sea, es uno solo, pero a la vez está con Él, es decir, que está al lado. Entonces regálame un momento, por favor. Entonces es como, ¿cómo es posible que algo sea una cosa, pero también esté con otra cosa al mismo tiempo? ¿Cómo es posible, Juan? Explícanos cómo es posible. ¿Cómo estas declaraciones pueden llegar a ser realidad? ¿O cómo las podemos entender? Les aseguro que cuando lleguemos al final de este estudio bíblico vamos a poder entender qué es lo que Juan estaba diciendo en estas declaraciones. Entonces, observemos algunas cosas. Primero, la primera palabra, la primera frase que utiliza Juan es en el principio. Y cuando Juan escribe en el principio, está utilizando la palabra arjomai, que significa comenzar en el orden del tiempo. Es decir, Juan está diciendo, cuando el tiempo empezó, cuando todo empezó, era el verbo. Es decir, este verbo estaba desde el momento en que empezó todo. Y dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hay algo muy interesante aquí, porque cuando Juan escribe Dios, no está hablando de Jehová, no está hablando de Yahvé, no está hablando de Jehová, no está utilizando ninguno de esos nombres. Está hablando de la divinidad suprema. Pero también esta palabra verbo significa logos. Y el logos es una, y Andrés que está aquí me puede ayudar, Andrés Bolaños. El logos lo podemos ver como la representación de algo más. Es como, por ejemplo, si yo les dijera a todos ustedes, si ustedes ven una M grande, delgada, de color amarillo, ¿en qué piensan? Y en lo primero que pensarían, ¿en qué sería? En McDonald's. Si ustedes ven una manzana mordida, ¿en qué sería lo primero que ustedes pensarían? En Apple. Entonces, es una explicación, el logo es una imagen que evoca más allá de lo aparente. Exacto. Nosotros vemos algo a través de ese logo, vemos ese logo, pero sabemos que detrás de ese logo hay algo más grande. Y lo que nos está diciendo Juan en un principio es, mire, en el principio estaba este logos con la divinidad suprema, pero este logos es la misma divinidad suprema. Es decir, cuando ustedes vean el logo, van a saber que ese logo es la misma divinidad suprema. Y ahí empieza la parte profunda, la parte de pensamiento de, bueno, ¿de quién está hablando Juan? ¿Quién es este logos? ¿Quién es este verbo? ¿Quién es esta divinidad suprema? Pero más adelante, al finalizar el estudio, lo vamos a saber. Pero también dice algo muy interesante y dice que todas las cosas por él fueron hechas en el versículo 3 y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí algo muy interesante porque dice que la vida estaba en él. La vida, todo. La vida estaba dentro de este logos. Pero la palabra vida ahí no hace referencia a yo estar vivo, sino que hace referencia a vivir, a la forma en que yo vivo, a la forma en cómo yo reacciono, cómo yo me comporto en diferentes situaciones.
Entonces, ¿qué me estás queriendo decir, Juan? Me estás diciendo que cuando todo inició, había un ser que se manifestaba de esta forma, pero cuando se manifestaba de esta forma, en él estaba la vida. Es decir, que yo como un ser vivo estoy dentro de él. Eso es lo que nos está queriendo decir Juan. Yo creo que todos ya sabemos la conclusión y la verdad es que sí, pero vamos a verlo más adelante. Yo creo que aquí el misterio que tenemos por resolver es de quién está hablando Juan. Entonces, ¿qué podemos ver en esos primeros versículos? ¿O cómo podemos interpretarlo? ¿Cómo lo podemos traer a nuestro lenguaje? Y es que cuando todo inició, el Logos estaba con la divinidad suprema. Pero a través de este Logos, la divinidad suprema dio vida. Y esta vida es una luz, la que vemos en el versículo 4. Una luz que resplandece en cada hombre. Y dice, pero aunque las tinieblas ataquen esta luz, las tinieblas nunca podrán acabarla. Nunca podrán acabarla. Entonces, ¿qué podemos ver para nuestra vida? Y es que si queremos vivir plenamente, es decir, para lo que hemos sido creados, debemos estar en Él, ya que Él fue el creador. Y como creador, Él sabe cuál es nuestro propósito. Pero más aún, o más bien completándolo, ese propósito que Él tiene para nosotros, estando dentro de Él, las tinieblas no podrán prevalecer contra nosotros. Entonces ahí Juan nos empieza a hacer una invitación. ¿Una invitación a qué? A pensar en el principio, a pensar el por qué todo fue hecho, el pensar yo por qué estoy aquí, el pensar de yo a dónde voy, de dónde vengo, mi vida, qué sentido tiene. Pero continuemos. Antes de continuar, les quiero contar algo muy interesante. Y es que, como ustedes saben, la Biblia fue escrita para los hebreos. Bueno, fue escrita desde la cultura hebrea, más bien. Y la cultura hebrea no escribe igual que nosotros, que empieza con un inicio y va a una conclusión. La cultura hebrea da círculos alrededor de un tema, hasta que llega su momento y ¡boom! Llega al punto crucial del tema. ¿Y por qué les menciono esto? Porque si vemos los versículos que siguen adelante, parece como si Juan hubiera cambiado el tema. Así que leamos los versículos 6 al 8 y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, ¿qué podemos ver en estos tres versículos? Primero, es como si Juan, el evangelista, estuviera cambiando de tema. Y ahora dice, bueno, Juan, pero estabas hablando del principio, estabas hablando del verbo, de la vida, pero después vienes a hablar de un Juan, de otro Juan. Pero si vemos, dice que Juan vino a dar testimonio de esa luz. Y algo que me llama mucho la atención y es lo primero que yo quiero, como un tip, dejarles a ustedes, es el nombre de Juan. Y es que Juan viene del hebreo Johanán y traduce que es un nombre favorecido por Dios. Para los hebreos en su momento, y de hecho en toda su historia, el nombre que utiliza cada persona, que los padres le dan a cada persona, les define algo de su vida. Y para Juan era muy importante esto porque dice que Juan era un hombre que era favorecido por Dios. Creo que todos conocemos o hemos visto las películas donde Juan el Bautista sale y está como loco, vestido con piel de camello, si no estoy mal. Pero la misma palabra de Dios nos dice que este hombre era favorecido por Dios. Entonces, es algo que vamos a ver mucho más adelante, pero es algo que podemos empezar a ver y sobre todo pensar para sus hijos, ¿no? Ojalá mi papá hubiera pensado antes de llamarme Carlos Alberto. O sea, es una de las cosas que yo le hubiera agradecido a mi papá que hubiera conocido antes de esto. Pero bueno, en estos versículos también vemos algo muy interesante. Y es que dice que Juan vino para dar testimonio.
Y el testimonio es dar evidencia de algo. Pero ¿a qué venía Juan? ¿A dar testimonio de qué? Y aquí hay otra cosa que podemos aprender de la cultura hebrea. Y es que los hebreos, al igual que muchos de nosotros, cuando quiere hacer énfasis en algo, repite, repite, repite. Y podemos ver que en esos 3 versículos se repite 2 veces la frase para que diese testimonio de la luz. Juan no tenía otra misión en su vida. El único objetivo de Juan en su vida era dar testimonio de la luz. Cuando Juan daba testimonio de la luz, estaba cumpliendo con lo que Dios le había encargado hacer. Este hombre era favorecido por Dios. Yo ahora, en estos momentos, algo que se me viene a la cabeza y digo, este hombre era favorecido por Dios porque estaba dando testimonio de la luz. Pero bueno, hay algo que yo quiero dejarlos pensando y es, al igual que Juan, hay muchos hombres dando testimonio de esta luz. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estamos escuchando ese testimonio? Cuando una persona nos habla de Jesús, cuando una persona nos habla de esta luz, ¿lo hacemos a un lado o le estamos prestando atención? Desde hace más de 1980 y yo no sé cuántos años, había un hombre llamado Juan, dando testimonio de la luz. En estos momentos yo estoy dando testimonio de la luz, sin quererlo. ¿Estamos escuchando? ¿Cuántas veces no han habido personas acercándose a nosotros dando testimonio de esta luz? Continuemos. Versículos 9 al 14. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué podemos ver en estos versículos? Vemos como Juan, ahora es como si Juan hubiera omitido los versículos 6 al 8 y hubiera conectado los versículos 5 al 9. Juan, pero ¿de qué estás hablando? ¿Por qué estás hablando de una luz? Vienes, hablas de un hombre que está dando el testimonio, pero vuelves y hablas de la luz. Pero ¿qué podemos ver en esos 5 versículos, en esos 6 versículos, perdón? Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y es que a esa luz ahora Juan le agrega un atributo. Y dice que esa luz es una luz verdadera. Y vemos cómo se va formando todo. Ahora, no es solo una luz que da vida, sino que es una luz verdadera. Y eso lo vamos a ver a medida que va avanzando el texto. De hecho, dice, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en el versículo 14 dice que el verbo fue hecho carne. Pero también dice que ese verbo que fue hecho carne estaba lleno de gracia y de verdad. Pero si hacemos un retroceso, el verbo que se hizo carne es la misma luz. O sea, es decir que ese verbo que se hizo carne, que era la misma luz, ahora tiene 3 actitudes más. Ahora es verdadero, está lleno de gracia y está lleno de verdad. Bueno, en realidad serían 2. Pero bueno, volvamos. Y dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y es muy interesante, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, decía que el mundo no le conoció. Pero la palabra que en realidad se utiliza allí es más, el mundo no lo reconoció. El creador, el verbo, se hizo carne, pero el mundo no fue capaz de reconocer a su creador. ¿Por qué será? Yo creo que todos ustedes saben la respuesta, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante.
Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, este verbo hecho carne vino a lo que era de él, a lo que él había creado, a su propiedad. Es decir, a su familia, a lo que era de él. Pero los que eran de él ni siquiera lo reconocieron. No lo aceptaron. Y ese no lo aceptaron no es como de vete, vete de aquí, sino no lo conozco, le cierro la puerta. Extraño, ¿no? No reconocer, que no poder reconocer ni siquiera a nuestro creador. Es como si llegara tu papá, se fuera alguna vez, volviera un tiempo después y no, ese no es mi papá. No, usted no es, y le cierras la puerta. No le das la oportunidad ni siquiera de, pues vení, pues hablemos, te quiero conocer. No, no, usted no es. Y dice, versículos 12 y 13, y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí hay una pequeña anotación que yo quiero que ustedes vean. Y es que dicen algo muy interesante, dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, es decir, y en otras palabras, que aunque toda la creación es de Dios y todos los hombres son creación de Dios, no todos los hombres son hijos de Dios. La misma Biblia lo dice. ¿Cuáles son los requisitos para ser hijo de Dios? Dice, recibirlo y creer en su nombre. Dos requisitos. Todos somos creación de Dios, pero dos requisitos muy pequeños. Recibirlo y creer en su nombre. No te están pidiendo nada más para ser declarado un hijo de Dios. Y dice los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este verso hace referencia a algo muy interesante, y es que dice, eso lo podemos comparar con la carta a los romanos, pero no vamos a entrar en esa discusión teológica, y es cuando Dios ve una disposición tuya de reconocer a su Hijo Jesús, el mismo Dios te empuja y te lleva a aceptarlo, a creerlo, a reconocerlo y a ser llamado Hijo de Dios. Dice que son de voluntad de Dios, y es decir, que Dios ve lo que tú tienes en tu corazón, tu disposición, y el mismo Dios te empuja para que tú lo reconozcas. Y aquí hay una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes. Y la pregunta es, ¿ustedes están siendo llevados por Dios al reconocimiento de su Hijo? Pues Carlos, yo le quiero decir algo. Yo pues estoy como recibiendo a Dios a través de su palabra y pues leer la Biblia y estudiar como su carta de amor que nos dejó a nosotros para comprenderla y entenderla. Muy bien. Bueno, entonces ya podemos ver que Alison, ella se está motivando. Alison, ella siente que Dios la está llevando. Y esa es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo llevados por Dios? ¿Estamos dispuestos a recibir a Jesús? ¿Estamos dispuestos a reconocer a Jesús? ¿Estamos dispuestos a creerle? ¿Estamos dispuestos a ser llamados hijos de Dios? Y eso es una pregunta para cada uno de nosotros allí en la casa. Pero yo les quiero decir algo, y es algo que a mí me parece hermoso, y es que verlos a cada uno de ustedes aquí, aunque solamente vean sus fotos de pantalla y no los vean en la cámara, para mí es muy emocionante saber de que Dios los está moviendo, de que tienen una disposición para hacerlo. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en la imagen que yo les compartí a ustedes, tenía un versículo bíblico. El versículo bíblico estaba en Juan capítulo 10, versículo 16. Y ese versículo dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil.
aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y yo ruego al Señor de que todos los que estamos aquí podamos llegar a ser reconocidos como hijos de Dios. Miren, yo les quiero contar algo para avanzar. Como ustedes saben, yo llegué a la iglesia en el año 2015, en agosto del 2015. El último domingo de agosto del 2015. No recuerdo la fecha, pero sí sé que fue el último domingo. Y yo estaba convencido de que yo era cristiano. Yo iba cada 8 días a la iglesia, cargaba la Biblia, me bauticé, perdón. Y yo estaba convencido de que era cristiano. Dios me llevó a Guatemala y yo estaba convencido de que era cristiano. Estuve en un instituto bíblico y estaba convencido que era cristiano. Pero todo eso, miren, todo eso, la disposición que yo tenía de buscar al Señor, el Señor lo utilizó. Y el 28 de agosto del año 2018, lo tengo anotado en mi Biblia, Jesús me habló, me dijo, sígueme. Y desde ese momento yo comprendí y pude reconocer de que yo era cristiano, de que yo era hijo de Dios. Así que esto no es una decisión a la ligera, no es decir, yo creo y ya, yo soy hijo de Dios. Pero qué bonito saber de que todos estamos aquí. Y sobre todo qué bonito saber de que Dios nos va a llevar, nos va llevando paso a paso, nos va llevando paso a paso, viendo nuestro corazón para que seamos reconocidos como hijos de Él. Bueno, continuemos. Versículos 15 al 18 y dice, volvemos a Juan otra vez. Y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en estos versículos es donde podemos ver cómo se revela la identidad de ese verbo y cómo llegamos a esa identidad. Pero veamos algunas cosas que tienen estos versículos que a mí me llamaron la atención. Y dicen, hay una frase que Juan utiliza y dice, el que es antes, el que viene después de mí es antes de mí. Vení, ¿cómo así? O sea, él viene después de mí, pero es antes de mí. Y es otro de esos momentos en que decimos, Juan, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo así? Viene después, pero es antes, pero nuevamente. Y es algo que vamos a hacer durante todas estas semanas. Vamos y pongámonos la mente de una persona de la época de Jesús, de la época de Juan más bien. Y pongámonos en la mente del hebreo. Y esta frase es antes de mí tiene un significado increíble. Y se los voy a leer, dice, en la tradición hebrea se asumía que si alguien era mayor en edad, entonces esa persona por implicación era más sabio e importante que yo. Y saben, había una, como una nota que decía, sí, aunque le parezca muy extraño a los jóvenes de hoy en día, las personas mayores son más sabias y más importantes que nosotros. Y ahí es donde vemos el respeto por nuestros mayores. Entonces es decir que la declaración de Juan era muy seria, porque Juan está diciendo, mire, el que viene después de mí es mucho mayor que yo, es mucho más importante que yo. Y es una declaración muy, muy seria. Pero Juan dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan, ¿de qué estás hablando? Estás diciendo que el que viene después de ti es más importante que ti, pero de él todos tomamos y dices gracia sobre gracia. Pero Juan, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo así gracia sobre gracia? Y yo me preguntaba, Juan, ¿qué quiere decir con gracia sobre gracia? Y les confieso algo, fui a un instituto bíblico, estudié durante 2 semanas el Evangelio de Juan y nunca me había tomado el tiempo de poder entender la frase gracia sobre gracia.
Y gracia sobre gracia es algo muy sencillo, que la gracia nunca se acaba. Nunca se acaba la gracia. Pero entonces veamos algo muy interesante. Entonces dice, pues porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y qué me está diciendo aquí Juan? Juan me está diciendo, miren, o le está diciendo al lector, la ley, los 10 mandamientos más los 325 que se agregaron después, vino a través de Moisés. Pero nada de eso es suficiente para estar con Dios. Lo único que es suficiente para estar con Dios, para ser reconocido como hijos de Dios, es creer, reconocer a este Jesús que da gracia sobre gracia. ¿Y saben por qué es tan necesaria la gracia en nuestra vida? Porque es que la gracia es la influencia divina de Dios sobre el corazón de nosotros. Y esta gracia se refleja en nuestra forma de vivir, se refleja en nuestro gozo. ¿Y qué es el gozo? El gozo es un sentimiento que siempre me mantiene, o es una decisión en la cual yo siempre estoy bien sin importar las circunstancias. La gracia sobre gracia es lo que hace, eso es lo que hace la gracia sobre gracia en nuestras vidas. Es que nos mantiene con un gozo, que aunque estamos en medio de una pandemia, sabemos de que Jesús está a cargo. Que sabemos de que si nos podemos enfermar, sabemos de que Jesús está a cargo. Yo lo confieso, yo tengo miedo de enfermarme. Yo soy, bueno, no recuerdo cómo se llama, pero yo estoy en el grupo de riesgo de los que de enfermedad. Pero lo que me está diciendo Juan aquí es, miren, de este verbo hecho carne, hay gracia sobre gracia, hay un gozo. Ese gozo que los puede llevar a ustedes a vivir plenamente sin importar las circunstancias. Pero ¿de dónde viene este gozo? ¿O en quién lo podemos encontrar? Yo ya me he adelantado. Pero en el versículo 17 dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y quiero que notemos algo. A los que tienen sus Biblias, quiero que miren esta pequeña cadena que hace Juan. En el versículo 1, Juan habla de un verbo. En los versículos 7 y 8, Juan habla de una luz. En los versículos 9, la luz ya es una luz verdadera. En el versículo 14, ese verbo que era una luz en los anteriores versículos, ese verbo se hizo carne. En el mismo versículo 14 dicen que ese verbo se hizo carne, pero lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 17 dice que ese verbo es Jesucristo. ¿Sí lo ven? Desde el versículo 1 hasta el versículo 17 nos dice, nos llevó Juan por un camino para decirnos que ese verbo que estaba en un principio con Dios era Jesús. Pero Juan, ¿por qué lo dices? Versículo 18 y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y qué nos está diciendo Juan en este versículo? Que Jesús dio a conocer a Dios. Y Jesús lo dio a conocer porque es unigénito. Y la palabra unigénito no hace referencia a que es el único. Hace referencia a que tiene la misma genética de Dios. Juan se ha tomado 18 versículos muy sutilmente para llevarnos paso a paso a descubrir la identidad del verbo que estaba en el principio con Dios. Y ahora nos dice que ese verbo que estaba en el principio con Dios era Jesús. Y que Jesús le dio a conocer al Padre. Pero momento, ¿cómo así? Si nadie ve a Dios, ¿cómo sabemos que Jesús está dando a conocer a Dios? Porque a Dios lo podemos conocer a través de los mandamientos.
Y los mandamientos, los 10 mandamientos, no solamente nos llevan a concluir de que no podemos cumplirlos, sino que los 10 mandamientos también nos muestran a Dios. Dios no roba, Dios no asesina, Dios no desea lo de los demás, Dios no codicia. Y ese es el reflejo de Dios. Y Jesús hecho carne cumplió todo eso. Y así Jesús dio a conocer a Dios. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco en las próximas semanas. Continuemos, para que vayamos viendo cómo va terminando esta sección del libro o del Evangelio. Versículos 19 al 22. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y miren, esta sección del libro, estos versículos del 19 al 22, es una explicación de las cosas que sucedieron en el versículo 15 al 18. Si ustedes leen el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ta, 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 ta. Pero en el versículo 19 dice, este es el testimonio. O sea, es decir, que del versículo 19 hasta el versículo 28 va a ser como la parte larga o la parte explicada de qué fue lo que sucedió cuando Juan dio el testimonio. Entonces, veamos un par de cositas. Y dice que los sacerdotes y los levitas le fueron a preguntar a Juan. ¿Quiénes eran los sacerdotes y los levitas? Los sacerdotes y los levitas eran las autoridades espirituales o religiosas del pueblo. ¿No les parece a ustedes extraño que estas personas, siendo las autoridades espirituales y religiosas del pueblo, debían ir a preguntarle a Juan quién era? Que le fueran a preguntar que si él era el profeta, que si él era Elías, cuando si ellos eran las autoridades en esta parte espiritual, ellos no deberían reconocer todo eso. Curioso, ¿no? Pero hay algo mucho más curioso aquí, y es la respuesta de Juan el Bautista. En el versículo 20, y su respuesta fue, yo no soy el Cristo. Yo no sé si alguno de ustedes vio mi estado en WhatsApp o vio mi Facebook, pero a mí esa parte me llamó mucho la atención. Y yo quiero que pensemos en varias cosas. La primera, a Juan no le importa dar a conocerse. Y de hecho, la respuesta que Juan dio fue una respuesta muy fuerte, pero las autoridades espirituales y religiosas no la entendieron. ¿Por qué? Primero, porque Juan les reveló algo y les reveló que ya el Cristo estaba ahí. Él les dijo, yo no soy el Cristo, porque ellos sabían que ellos estaban buscando al Cristo. Pero hay algo de los levitas y sacerdotes que también tenemos que ver. Y es que estos levitas y sacerdotes estaban tan concentrados en saber quién era Juan que ni siquiera notaron el mensaje que él les estaba dando. En los versículos anteriores vemos que Juan les dijo en su momento que el que venía después de él era antes que él. Juan en esta porción vemos como le dice, yo no soy el Cristo. Pero como podemos ver más adelante, y eso lo vamos a ver en el 23, nosotros vamos a ver cómo estas personas siguen sin comprender las palabras de Juan. Entonces quiero que nos quedemos con una reflexión aquí en esta parte. Ya vamos terminando. Y dice, hay algo que debemos aprender nosotros. Y es que no es muy importante quiénes somos o lo que tenemos. Es más importante lo que hacemos.
Yo sé que muchos de ustedes ven imágenes en Facebook de quién eres tú o como los planes hoy de liderazgo. Tú eres el mejor, tú eres un león, tienes un león escondido. Juan era un profeta. Juan le estaba preparando el camino a Jesús. Pero la respuesta de Juan fue, yo no soy. Juan perfectamente hubiera podido decir, yo soy Juan el Bautista, el profeta que está anunciando la venida del Mesías. Sin embargo, Juan lo que hizo fue, yo no soy. Fue la respuesta de Juan. Y creo que es algo que debemos aprender de Juan. De hecho, yo en publicación decía que el cristianismo radical o el verdadero cristianismo es tan fuerte, tan empalagoso para el mundo actual, que por eso no lo resisten, porque va totalmente en contra de lo que el mundo enseña. Pero otra cosa que podemos ver aquí es, y también viene para nosotros, que en ocasiones estamos tan maravillados con lo que las personas hacen que no tomamos el tiempo para entender lo que están diciendo. Nosotros somos felices viendo, somos esclavos de nuestros ojos, pero no escuchamos, no entendemos. En el versículo 25 vamos a ver que los líderes religiosos, en vez de preguntar dónde estaba el Cristo, le seguían preguntando por qué hacía lo que hacía. Curioso, ¿no? A las autoridades religiosas debían estar pendientes de esto. Sin embargo, ellos estaban pendientes de otras cosas. Continuemos para que terminemos. Últimos versículos, versículos 23 al 28. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, ¿qué podemos ver? En esta sección vemos que Juan ahora responde, pero la respuesta de Juan dice más de lo que hace que quién es él. Y Juan nos sigue mostrando lo mismo. Lo que más importa es lo que hacemos, no quién somos. Lo que hacemos define lo que somos. También podemos ver algo muy interesante y vemos, ¿se acuerdan que yo les hablé hace un rato de cómo Juan tenía un propósito que era dar testimonio de la luz? En el versículo 15 nos dicen que Juan clamó diciendo, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. En el versículo 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa. Y allí, en ese punto, en esos dos versículos, como los conectamos, en el versículo 15 y en el versículo 27, vemos cómo se cumple el propósito de Juan. Dar testimonio de la luz. Dios le había dado un propósito a Juan y era dar testimonio de la luz. Y allí Juan lo cumplió, dio el testimonio. Y vamos a ver más adelante que Juan prácticamente desaparece del mapa. Juan no vuelve a ser mencionado, quizás en otros evangelios. ¿Por qué? Porque Juan ya cumplió su propósito. Pero muchachos, para terminar, esta es una conclusión que yo les quiero dar a todos ustedes. Sé que he hablado mucho, sé que ha sido muchos versículos, pero si ustedes solamente se llevan esta última porción, para mí este es un resumen, y me gustaría decir pequeño resumen, pero viéndolo parece que no es tan pequeño,
Pero si a ustedes se le quedan grabadas estas palabras, yo les aseguro que estos minutos, este tiempo de verdad va a ser completamente valioso. Y se los voy a leer. Como conclusión, desde el inicio de los tiempos, Jesús ha existido. Y ha existido porque es el mismo creador. Sí, este es un mensaje ofensivo, irritante y desafiante para muchos. Pero a través de la historia han existido miles de hombres como Juan el Bautista o Juan el escritor de este libro, quienes han dado testimonio de Jesús. Este que está llamando, buscando a los suyos para restaurarles su identidad y recordarles su propósito. No todos están llamados a servir dentro de una iglesia. Otros pueden servir a la iglesia desde afuera. Pero muchachos, pasamos tanto tiempo rodeados de las tinieblas que hablan en el versículo 5, rodeados de tantas cosas que cuando se nos habla, cuando vienen hombres a darnos testimonio, cuando nos predican el evangelio, preferimos pensar en, mira qué tan bonito habla esta persona y no qué tan importante es lo que me está diciendo esta persona. Reflexionemos en eso hoy. ¿Será que eso es lo que nos sucede? Y si eso es lo que nos sucede, demos un paso al lado y escuchemos el testimonio que nos están dando las escrituras y las personas. El testimonio de Jesús, de la vida de los hombres, del único que nos puede dar un verdadero propósito para la vida de cada uno. Eso ha sido todo lo que quería compartirles el día de hoy. Vamos a orar y terminamos. Bueno, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos has permitido tener este espacio, Padre, para compartirle tu palabra, para poder hablar, Señor, para poder ver a tu Hijo Jesús, Señor, ver cómo desde el principio, Señor, desde la creación, Él ha estado contigo, Señor, y desde el principio nos ha querido dar vida. Y aunque han habido miles y miles de hombres dando testimonio, Padre, en muchas ocasiones nos desviamos, no queremos escucharlos, preferimos mirar a un lado, hacer cualquier otra cosa, Padre, antes que prestar atención al mensaje de estos hombres, Señor. Te pido, Padre, que este mensaje, Señor, esta palabra que has puesto hoy en mi boca llegue al corazón de todas las personas que estamos aquí, Señor. Que podamos reconocer a tu Hijo Jesús, Señor, y que por medio de ti, Señor, con tu ayuda, Señor, podamos llegar a ser llamados hijos tuyos, Padre Santo. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Hijo Jesús. Muchas gracias, Padre. Oro por cada una de las personas que están aquí. Oro para que los alientes, Señor, para que les permitas continuar en sus trabajos, en sus labores, en sus estudios. Y oro, Padre, para que nos permitas estar la próxima semana aquí reunidos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mi gente, hemos terminado. No sé si alguien quiere hablar o me quieren hablar por el interno, por el WhatsApp. De todas formas, muchas gracias por haber participado. El Señor los bendiga.